Muy buenas noches para todos. Tenemos información de último momento, porque si Margarita Stolbizer se pregunta desde Terapia de Noticias si el gobierno está pidiendo la liberación de los presos políticos, nosotros vamos a avanzar sobre eso y vamos a dar información. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, que estuvo esta tarde con el presidente, muy poquitito, pero muy tensa la reunión, dijo: legalmente lo puedo hacer y además tengo a 4 personas más incluidas en el pedido de liberación o de pase de prisión desde la cárcel a la domiciliaria. Enseguida lo vamos a hablar con Claudio Jacqueline. Enseguida vamos a estar hablando con Silvina Martínez, con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, después de la polémica con los adultos mayores, con el diputado nacional Alfredo Cornejo, Martín Tetaz, Federico Andajasi y Claudio Jacqueline con nosotros. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Información de último momento sobre lo que es el tema del día, ¿no? Cuarentena y quédate en casa, sí. Pandemia para la impunidad, no. Sí, lo que hay es otra muestra más del loteo. Lo que dice en el gobierno, Pietragaya se cortó solo, la ministra de Justicia se enteró por los diarios, lo cierto es que los deja pegados. Si no tienen la intención, quedaron como tal, pidiendo la salida de un personaje sobre el que ni siquiera dentro del kirchnerismo había duda sobre su corrupción y que él mismo había admitido. Bueno, la pregunta es si el gobierno, aunque lo desautoriza, de alguna manera tiene un problema muy grande adentro, que tiene que ver con el loteo, como decía Claudio Jacqueline, que tiene que ver con que Alberto no toma las decisiones ahora, y estoy pensando en algunos funcionarios que ya deberían haber renunciado, altos funcionarios, porque está en el medio de la pandemia. Y como si esto fuera poco, un impacto muy fuerte en la economía mundial y en la Argentina también, por la baja del petróleo. Martín Tetaz, buenas noches. Sí, una cosa increíble pasó hoy, Luis, porque los precios de futuros del petróleo que se negocian en Estados Unidos entraron en terreno negativo. Te pagaba el mercado para que vos te quedes con los contratos que tenían que entregar mañana. Es decir, alguien se había comprometido a entregarte a vos una cantidad de petróleo y como quema, no hay lugar en los depósitos para guardarlo. Y ojo que en Argentina está pasando una cosa parecida con los límites de la capacidad. Claro, se derrumbó 80% el consumo de naftas, las destilerías seguían produciendo hasta que en un momento ya no tienen en dónde almacenar, tuvieron que parar la producción, tuvieron que dar turnos rotativos de un turno por semana para cada trabajador porque no tienen dónde meter la producción. Desbordó la capacidad en Estados Unidos, los que quedaron con contratos en la mano le quemaron esos contratos, tuvieron que salir a rematarlos y pagarle. Prácticamente terminaron pagándole a los que aceptaban esos contratos para que pudieran alojar esa capacidad que ellos no tenían manera de darle a ese petróleo. Enseguida Federico Andajasi nos va a explicar por qué él cree que no hay plan. Pero no solamente no hay plan económico, político, sino no hay plan de salida de la pandemia. Lo vamos a escuchar con atención. Y yo enseguida me voy a adentrar en el editorial del día de hoy. Pero antes quiero hablar un segundito de Víctor Hugo. Tenemos la tapa del libro de Pablo Sirven sobre Víctor Hugo Morales. Ahí la tenemos. A ver, me corre un segundito. Pablo Sirven escribió hace un tiempo un libro sobre Víctor Hugo Morales llamado El Converso, historia íntima de la brutal transformación personal, profesional y económica de Víctor Hugo Morales, el relator más polémico de la Argentina. Bueno, hoy Víctor Hugo doble moral Morales, Víctor Hugo doble moral Morales, en ese lenguaje tan grintón, tan enamorado de su voz, está tan enamorado de su voz, Víctor Hugo Morales, me calificó de canalla de derecha. Son calificativos, no es nada, no involucran ningún delito. Es el pensamiento de Víctor Hugo Morales, que un día era el jefe de la barra brava de Boca y al día siguiente se convirtió en el jefe de la barra brava de River. El converso, Víctor Hugo Morales. Lo que sí es serio, lo que sí habla de su doble moral, era lo que yo denuncié en el libro Él y Ella, hablando de su doble moral. Por un lado decía que iba a hacer radio desde las localidades rurales y por el otro lado cobraba una platita de cada intendencia para hacerlo, pero no se lo decía a sus oyentes. Eso es doble moral, Víctor Hugo Morales. Eso es doble moral. Y también es doble moral pedirle al grupo Indalo, en su momento, como bien lo reflejó la revista Noticias, después lo vamos a mostrar porque el documento está, pedirle al grupo Indalo
que cobre parte del sueldo de Víctor Hugo, que se lo mande a su hijo en los Estados Unidos. Una parte del sueldo offshore tenía, no sé si lo sigue teniendo, Víctor Hugo Morales, el hombre de la doble moral. Se trata de tipos que son grandilocuentes, pero cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer, llegan hasta ahí y no se animan. ¿Por qué lo sé? Porque me inició un juicio por calumnias e injurias cuando escribí el libro que llevaba en uno de sus capítulos el título Víctor Hugo Morales, el hombre de la doble moral, y lo interrumpió a mitad de camino. Yo hubiera querido que siguiera ese juicio para demostrar, como demostré en el libro, que levanta el dedo con la mano izquierda y cobra con la derecha. Que levanta el dedo con la mano izquierda y cobra con la derecha. Víctor Hugo Morales. Y hablando de gente que grita desde la izquierda y termina haciendo cosas de derecha, quiero presentarles la idea de que se puede hacer una cuarentena. Se puede estar unidos para eso, pero la pandemia no debe ser para la impunidad. Con lo que acaba de pasar, si lo tuviera enfrente, si pudiera entrevistar hoy o mañana al presidente de la Nación, le preguntaría, con todo respeto, señor presidente, ¿de qué manera quiere pasar a la historia? Como el presidente que con su decisión de implementar la cuarentena a tiempo, es verdad, evitó miles y miles de muertes, lo hizo. O como el jefe de un gobierno que aprovechó la pandemia para garantizar la impunidad de los corruptos. Sé que la pregunta lo incomodaría, porque tiene un carácter, usted, fuerte, explosivo, y no está mal. Pero también supongo que no tendría otro remedio que responder, porque si no, ¿cómo se explica que el secretario de Derechos Humanos, el hijo de desaparecidos, Horacio Pietragalla Corti, ignorando que el propio Estado es querellante en ambas causas, pida, por un lado, el traslado desde la cárcel a su casa de Córdoba para Ricardo Jaime, y por el otro, la libertad lisa y llana de Martín Báez, sí, el de la maquinita, el hijo de Lázaro Báez, procesado y preso por lavar dinero mal habido? ¿Cómo se explica? La verdad, a veces yo no lo termino de entender. Porque ahora, desde el gobierno, dicen que Pietragalla se cortó solo, que ni siquiera le avisó a su ministra de Justicia, Marcela Lozardo, sobre los delirantes pedidos que iba a hacer. Es así, ¿no, Claudio? No avisó nadie. No lo avisó nadie. Hoy Marcela Lozardo se lo dijo a varios periodistas. Ella se enteró. Es más, planteó casi la duda de que podemos tener todos de una manera increíble. Nos deja pegados esto, ¿no? Sí, los dejó pegados. Y como decía antes, lo dejó pegado con el hombre que ni el kirchnerismo defendió. Los dejó pegados. Pero yo también me acuerdo, en su momento, más precisamente en la inauguración del periodo ordinario de sesiones, cuando el presidente habló de detenciones arbitrarias. Lo dijo, detenciones arbitrarias. Mirá. Supo decir un penalista clásico que cuando la política ingresa a los tribunales, la justicia escapa por la ventana. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Bueno, y se colgaron de lo que dijo Alberto Fernández. Se colgaron. Y ahí muchos nos empezamos a preocupar. ¿No les parece a ustedes que al hablar de tensiones arbitrarias, de alguna manera, el presidente abrió la puerta para que algunos funcionarios de su gobierno, como Pietragalla, avanzaran
sobre ese concepto difuso, por encima de la justicia y de su propia autoridad. Recién lo dijo Margarita Stolbizer. ¿Qué están pidiendo? ¿La liberación de los corruptos? El pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, de trasladar de la cárcel a su domicilio al corrupto confeso, repito, corrupto confeso, Ricardo Jaime, en el medio de la pandemia. Pongamos el contexto, en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia. Es un escándalo y una barbaridad por donde se lo mire. Una barbaridad que no puede ser ocultada detrás del número de muertos ni de contagiados por el COVID-19. Primero, porque como queda dicho, es una intromisión lisa y llana del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ahora lo vamos a hablar también con Silvina Martínez, además de hablar del escándalo que hay alrededor del ANSES y del subsidio por el fondo... Ingreso familiar de emergencia. IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Segundo, porque sus argumentos, los argumentos del secretario de Derechos Humanos, son tan sesgados y desproporcionados que no resisten el más mínimo análisis. Bien, si es verdad lo que dicen cerca del presidente, yo no tengo por qué dudar, si es verdad que Pietragalla se cortó solo, la ministra Lozardo, yo creo, le debería exigir la renuncia de inmediato. Porque de otra manera van a quedar parados del lado de la ventajita y la impunidad para los corruptos. Y yo no estoy seguro que el presidente esté de acuerdo con lo que hizo el secretario de Derechos Humanos. Más bien pienso que no. Pietragalla Corti es cristinista y de la Cámpora. Nació el 11 de marzo de 1976. Es un nieto recuperado en el año 2002. Por supuesto que está comprometido con una parte de los derechos humanos, solo una parte de los derechos humanos. Pietragalla es hijo de Horacio Pietragalla y Liliana Corti, militantes de la organización Montoneros, asesinados en 1975 y 1976. Eso no le da derecho a hacer lo que hizo. 5 meses después del asesinato de su mamá, fue trasladado a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín por personal policial. De acuerdo a la información, todo esto proporcionada por las abuelas de Plaza de Mayo. El bebé, o sea, él, fue entregado a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en el domicilio del teniente coronel Hernán Tetzlaff. Eso no le da derecho a hacer lo que hizo. El secretario de Derechos Humanos es cercano a Máximo Kirchner y Juan Cabandier. Fue designado secretario de Derechos Humanos por la gobernadora Alicia Kirchner en 2016. 2017 volvió a ocupar una banca de diputados. Todavía yo recuerdo las imágenes de él y entre otros, un poco avanzando sobre Monzó el día ese nefasto de las toneladas de piedras cuando se discutía el tema de las jubilaciones. Ahí se ve la foto. A ver, yo lo estoy tapando. Ahí está. Pietragalla. Ese es Pietragalla. Con Moró. Mirá qué tipo de oposición hacían, ¿no? Mirá qué tipo de oposición hacía. Y después se quejan de la oposición. La semana pasada, Pietragalla, espero que me salga bien el apellido, si no me va a corregir Claudio Jacqueline, y Mariano Prisilvilski, director nacional de políticas contra la violencia institucional, se presentaron y fueron aceptados como amigos del tribunal, amicus curiae, una figura que la Corte Suprema autorizó como un modo de introducir la participación ciudadana en la administración de justicia. ¡Qué curioso! Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, enseguida vamos a hablar con ella, también son amigas de los tribunales en causas en las que están Lázaro Báez, Otesur, Los Sauces, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Jaime, porque por ahí alguien no se acuerda, ¿no? Ricardo Raúl Jaime es, junto a José López y Julio Devido, uno de los grandes símbolos de la corrupción kirchnerista. Uno de los símbolos más grandes. Jaime iba casi todos los viernes con un bolso, una valija, un portarraquetas, al despacho del entonces presidente Kirchner. Un ministro de la época, que forma parte de este gobierno, forma parte de este gobierno, ahora no está dentro del Poder Ejecutivo, me dijo que adentro de los bolsos, las valijas y el raquetero
de Jaime había platita, que le llevaba platita contante y sonante al entonces jefe de Estado. Y también lo dijo el sindicalista Sirieli, ¿no? Que ahora no sé qué es lo que opina sobre esto. Jaime, junto con Julio De Vido y Guillermo Moreno, enemigo declarado del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, lo cascotearon en la interna. Es más, Alberto le presentó la renuncia a Cristina Fernández después del conflicto con el campo y después de pedirle que se desprendiera de Jaime, de Vido y de Moreno. Y Cristina dijo, fue en la época, más o menos en la época que cuando De Vido se quiso ir, parece que Cristina le dijo, sí, vos te vas, pero con las patas hacia adelante. ¿Qué le pasó en el medio a Alberto Fernández? ¿Cambió su candidatura a presidente? Yo entiendo que por la unidad y por pelear contra la grieta. Eso está bien, pero por la impunidad de los exfuncionarios K. Jaime, 65 años, está condenado en varios casos de corrupción. El primero fue por robar las pruebas en un allanamiento. Perdón, se choreó las pruebas de un allanamiento, funcionario público. Se las choreó. Se las choreó. El segundo, por haber admitido el cobro de coimas de los mismos empresarios a los que debía controlar. ¿Te acordás de eso, no? Exactamente. Bueno, acá está, por la redacción debe estar Hernán Capielo. Gracias a eso disponía de un avión, de un barco. Claro, pero además le dijeron, mire, la única manera de bajar su pena es que usted confiese que se la pusieron. Recibió coimas. Sí, efectivamente, soy corrupto. Jaime fue procesado y condenado por su rol en la tragedia de Once, en la que murieron 52 personas. En diciembre de 2015, el Tribunal Federal 2 lo condenó por su responsabilidad en el accidente al que muchos consideran una masacre. Jaime fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini. ¿El motivo? La compra de trenes chatarra en España y Portugal, que no sirvieron para nada, que se gastaron 1 millonada de pesos. En mayo de 2018, la Cámara de Casación confirmó la condena, cuando se habla de sentencia firme, por 11. Le fijó una condena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y lo determinó teniendo en cuenta que ya había sido condenado en 2 oportunidades más y antes. En octubre del mismo año, Casación rechazó un pedido de sus abogados, un pedido de recurso extraordinario presentado por sus abogados en la causa de la tragedia de Once. Según el periodista Omar Lavieri, autor de la muy documentada biografía, no solamente les recomiendo hoy para leer, ya que están en su casa, Converso, la biografía no autorizada de Víctor Hugo Morales, sino que les recomiendo que lean la biografía no autorizada del recaudador con K, así es el título, el recaudador, Ricardo Jaime. Según Lavieri, que sigue la causa, Jaime debería estar detenido, escucha bien, hasta octubre de 2026. Octubre de 2026. Podría acceder a salidas transitorias, pero recién a partir del 4 de octubre de 2022. Debería obtener la libertad condicional a partir del 4 de febrero de 2024. Y recién el 4 de abril de 2024 podría gozar del régimen de libertad asistida. Es decir, para salir en libertad le faltaría 4 años. 4 años más. 4 años más. 4 años más, Federico. 4 años, exactamente. 4 años más. Pietragalla, después de pedir la detención domiciliaria, advirtió que el Estado podría ser responsable internacionalmente por la obligación de las violaciones asumidas relativas a la libertad, la integridad psicofísica y la salud. Ahora hay algo para vos, Federico, acá, ¿eh? Parece que dijo que estaba muy deprimido y eso era una de las razones. Sí, déjame que te apunte un datito más para saber Por quién favor. es Pietragala. A lo mejor la gente que es memoriosa se acuerda. ¿Vos te acordás Mientras que tanto tomo agua, por favor. Sí, ¿te acordás que en 2016 hubo en Jujuy una manifestación a favor de Milagro Sala? Me acuerdo. Que se convirtió en una manifestación muy violenta y alguien tiró una piña muy fuerte, muy agresiva, una persona muy voluminosa. Ajá. ¿Sabés quién era esa persona? ¿Quién era? Pietragala. Jaime permanece detenido dentro del programa denominado IRIC,
Programa para la reducción de índices de corruptibilidad. Un día en la cornisa con Hugo Machiavelli, mira, me olvidé de pedir ese documento. Bueno, Hugo nos va a presentar otras cosas hoy. Los pabellones del IRIC son muy espaciosos, no hay hacinamiento ahí. Y les permiten a los detenidos mucha libertad de movimiento. Jaime había tenido un supuesto intento de suicidio. Digo supuesto porque nadie lo vio. No estoy queriendo que lo haga, por favor, que se cuide, que se cuide. Por eso sus abogados reclamaron la libertad. El juez del Tribunal Oral, Jorge Gorini, consultó por su estado de salud física y mental a los integrantes del cuerpo médico forense. Muy serios los integrantes, por lo menos los que conozco yo. ¿Sabés qué dijeron? Concluyeron que Jaime podía padecer algún tipo de depresión, pero nada que no pudiera solucionarse con una buena terapia dentro de la cárcel de Seiza. Perdón, suerte que le pueden prestar el servicio para la terapia, ¿no? Pero además, si vos haces una revisación psicofísica de cada uno de los detenidos, te vas a encontrar que el 95% padecen depresión. Es decir, es gente que está privada de su libertad, por razones atendibles y porque tienen sentencia. Claro. Ahora sus abogados volvieron a la carga con un informe médico de Jorge Rachid. Los que tenemos muchos años y analizamos la política nos acordamos. ¿Vos te acordás quién es Rachid? Mira, ¿te acordás? El mismo. El mismo. Bueno. Jorge Rachid es más que médico. Yo no lo conocía como médico. Yo lo conocía como un militante peronista. Ahora dicen que es el clínico de Milagro Sala, pero que pide todo el tiempo por la libertad de los presos políticos. Bueno, yo vi el diagnóstico de Rachid. Rachid mezcla todo. Los 65 años de Jaime, la privación de la libertad. Dice que es hipertenso hace años, que no se medica por decisión propia. ¿Perdón? ¿Perdón? No se medica por decisión propia. ¿Qué vamos a hacer? Que sufre de tabaquismo. Perdón, que deje de fumar. Que tiene un nódulo pulmonar solitario calcificado. ¿Qué es eso? Pregúntale al médico. ¿Problema de fumador? Sí. Con episodio de broncoespasmo, bueno, taquicardia e ingestión de ansiolíticos que aumentan cada día más ante la falta de respuesta a la dosis inicial. Claro. La decisión sobre si Jaime puede ir a prisión domiciliaria o no se debería tomar mañana. Cappiello cree que no va a suceder. Cuando los jueces de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Geminiani, protagonicen una audiencia virtual y así lo determinen. El fiscal de la Cámara, en las últimas horas, Raúl Ple, ya anticipó su rechazo. Jaime pidió que lo dejen detenido, ¿saben dónde? Esto es hermoso. En la casa de su hija Julieta. Es una casa que se encuentra en la calle Omahuacas. Omahuacas, no te voy a decir la dirección para que no lo vayan a buscar. En Villa Carlos Paz. Bueno, la compra de esa propiedad, la compra de esa casa está bajo discusión judicial. ¿En qué paraguas? En la denuncia donde Jaime y su propia hija Julieta fueron procesados por enriquecimiento ilícito. Hablamos de Jaime. ¿Y qué decir de lo que acaba de pedir el secretario de Derechos Humanos? ¿Qué decir de la prisión de Martín Báez? Martín Báez no solo se asoció con su padre, Lázaro Báez, para lavar y sacar dinero del exterior. Además, intentó fugar divisas sin declarar en pleno proceso judicial, cuando su padre estaba detenido. Yo me acuerdo. La avanzada de una parte del gobierno para lograr y obtener la impunidad de Julio De Vido, que la logró, Luis Delía y Amado Vudú, un capítulo aparte de Amado Vudú, ¿no, Claudio? Definitivamente. Ahora pidió, ¿viste? Ahora dijo, no, pelito para la vieja, coronavirus, que no vuelvan los jueces de feria porque ya estoy en libertad. Pero en esto hay un punto de contacto con lo de Jaime, porque Alberto habló de las detenciones arbitrarias. En los dos casos, el de Amado Vudú y el de Jaime, en los dos casos, los dos están condenados. Claro, no hay condena firme porque en la Argentina, en la Argentina hay posibilidad de 7 apelaciones, claro. 7 instancias. Este es el problema. Los dos están condenados en primera y en segunda instancia. Entonces no es cierto que son detenciones arbitrarias.
No las hay en ningún caso. Podría ser diferente el caso de Martín Báez, que está con prisión preventiva, pero todavía le quedan por lo menos 6 meses más del tiempo que se establece para mantener en prisión. A ver, muchachos, Martín, te invito también, ¿no? Porque vos tenés... Sí. A ver, ¿por qué el secretario de Derechos Humanos no pidió por la liberación del 70% de los presos en Argentina, la mayoría por delitos comunes, que están presos en cárceles, recién me decía Claudio Jacqueline, que él mismo dice que son una porquería y él forma parte del sistema judicial? Peor, Luis. La cárcel, el sistema penitenciario, el Servicio Penitenciario Nacional, depende del Ministerio de Justicia que él integra, con lo cual él debería responder qué hizo con las cárceles más allá de declarar la emergencia carcelaria, que este es el problema. El problema es que la responsabilidad es de su propio ministerio, es decir, no solo le creó un problema con el pedido de liberación de Jaime a su jefa, Marcela Lozardo, sino que además le dijo, usted no está haciendo nada con las cárceles, porque esto es lo que le dijo. Claro, vos estás con la economía, pero vos como ciudadano de a pie, más allá del análisis de la economía, ¿qué te pasa cuando ves una cosa como esta, Martín? Lo que pasa es que todo el sistema de penas y de cárceles en Argentina está podrido. Digamos, no, te lo digo esto como persona que se informa y que lee las noticias, no como se necesita ser especialista en derecho penal. Es decir, las cárceles supuestamente son para rehabilitación de los presos y no rehabilitan nada. Hay una hipocresía general de todo el mundo. Hay un montón de dinero que se gasta. Nos sale más caro, paradójicamente, nos saldría mucho más barato pagarle a cada una de las personas que están hacer un acuerdo y decirle, mire, yo le voy a pagar, no robe más, que le pago un sueldo, flor de sueldo, le podría pagar un sueldo. No des idea porque en cualquier momento lo ponen como argumento para sacar a todos de la cárcel. Te quiero decir, está podrido el sistema, es una hipocresía fenomenal. Entiendo. Y bueno, la verdad que, pero se sostiene porque la sociedad no encuentra la solución del problema. Claro. Ahora, el intento de sacar a Amado Udú y de la cárcel, y a Jaime, a Martín Báez, a Milagro Sala, ¿se pueden marcar en esta suerte de loteo de ministerios, direcciones y secretarías que tanto dolores de cabeza le están dando al presidente? ¿Se pueden marcar en eso? A mí me gustaría entrevistar al presidente para preguntarle este tipo de cosas. Y para poner en evidencia a los canallas y a los oportunistas del coronavirus. Cuando Víctor Hugo dice, los canallas de derecha, los canallas son ustedes. Los oportunistas del coronavirus. Los que aprovechan la pandemia para pedir y obtener cualquier cosa. En especial, lo peor que se puede pedir y obtener. Impunidad. Silvina Martínez, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, no sé si... Yo no tengo... El retorno la escuchamos, perfecto. Ahora te voy a preguntar sobre los casos del ANSES y todo el revuelo que se armó ayer con estos subsidios, con la negativa errónea, en algunos casos desopilantes, de los pedidos. Pero vos sos amiga del tribunal con Margarita en muchos de estos casos. ¿Qué te sucede cuando ves esto? Bueno, hago un análisis más integral, ¿no? Yo lo que creo es que si uno analiza este caso, la actuación del secretario de Derechos Humanos, lo que denunciamos ayer con Vanoli en la ANSES, lo que viene pasando en diferentes ministerios, vemos que los enviados de Cristina, lo que responden a Cristina Kirchner, son estos funcionarios que ponen palos en la rueda, son estos funcionarios que dejan al descubierto el gobierno de Alberto Fernández, aún en contra de las propias directivas del presidente, ¿no? Vemos cómo Cristina y sus secuaces y su grupo siguen actuando en pos de digamos, una idea de gobierno totalmente alejada de la que tiene el propio presidente de la Nación. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el secretario de Derechos Humanos fue a hablar con el presidente y dijo que él tenía derecho de hacerlo, aun cuando muchos de estos juicios tenían como querellantes al propio Estado. Bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Porque si es secretario de Derechos Humanos, la verdad que tiene muchísimos temas para involucrarse, mucho más en esta pandemia. Sin ir más lejos, vuelvo a lo mismo, lo que denunciamos el día de ayer, la cantidad de personas que están muriendo de hambre en la Argentina y no tienen posibilidad de acceder al ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos que le corresponde por una base de datos falsa del ANSES. Tiene muchísimo material para poder involucrarse y o otros detenidos, otros presos que no sean por casos de corrupción, por ejemplo, y solamente basarse o detenerse en estos casos de supuestos presos políticos, tratando de cumplir con un mandato claramente impartido por Cristina Kirchner. Martín Tetaz, yo te pido que le preste atención a las nuevas denuncias que le están llegando a Silvina Martínez. A ver si lo puedo explicar bien una vez más. En un momento, bueno, lo dijo Martín Tetaz, en un momento, Vanoli dijo,
vamos a darle beneficios a 3 millones de personas. 3.600.000 personas fue el cálculo inicial, exactamente. Y Terminaron siendo más del doble. Más del doble. Aparentemente le van a dar el beneficio a casi 8 millones de personas. Ayer, Silvina Martínez, yo como hablé de esto en el programa de Mirta Legrand con Juana Viale, yo supongo que, y lo bien que hicieron, en la CES empezaron a abrir el paraguas y empezaron a llamar a todos los medios de comunicación para tratar de minimizar las denuncias o el escándalo. Nosotros contamos que le estaban siendo rechazados a gente que estaba dentro del protocolo para recibirlo, y los rechazos eran desopilantes. ¿Te siguieron llegando denuncias? Y explicarle una vez más para la gente que quizá no termina de comprender o no pudo ver ayer a la noche la cornisa, Silvina. Sí, 2 cosas te cuento rápido. Mirá, me siguieron llegando, tengo más de 1.500 mails y siguen llegando a la cuenta para que lo pueda incluir en este reclamo colectivo, precisamente gente que todas tienen las mismas condiciones. Están dentro de los requisitos para acceder al ingreso familiar de emergencia y la ANSES se lo rechaza por considerarlo extranjero cuando nació y vivió toda su vida en la Argentina. Se lo rechaza por considerarlo que tiene más de 65 años, que es la edad límite. Le dicen que tiene 120, 110, cuando claramente tiene una edad mucho menor a esa. Se lo rechazan por los argumentos más insólitos. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está Alejandro Vanoli ahora? Porque Alejandro Vanoli el día de hoy tendría que haber dado una respuesta a esta situación. Yo te digo que estuve comunicándome con él, chateando, me dijo que esta noche no podía venir, probablemente lo haga mañana, yo lo espero, Alejandro Vanoli, y fue dando respuestas parciales y diciendo que él creía que muchos de esos casos se iban a solucionar. Ojalá se solucionen, ojalá rectifiquen los datos y lo solucionen, porque, a ver, vuelvo a insistir, esta gente no es que no puede pagar la cuota para irse de viaje a Europa, esta gente no puede comer y el Estado que le prometió la garantía de tener esos 10.000 pesos que los necesitas, no se lo está dando sobre la base de datos falsos. Entonces, Vanoli tendría que haber dado una respuesta el día de hoy, por qué este sistema está mal, por qué la base de datos presenta datos erróneos y de qué manera se le va a solucionar a la gente hoy, y no echar la culpa como hizo hace 15 días cuando mandó a los jubilados a morirse en las colas de los bancos. Hoy estamos frente a un nuevo escándalo que protagonizó el mismo Vanoli y sigue desaparecido. Martín, vos analizaste un poco el caso de la base de datos. Vos sabés que no es que Silvina Martín nos lo explica de una manera, pero no hay no hay respuestas claras. Mirá, ¿sí? no es por defenderlo Vanoli, ni mucho menos, pero realmente el Estado, más allá de quién gobierna en esta oportunidad, el Estado no tiene capacidad para hacer nada. Fracasa en todo lo que intenta hacer. Pero ¿por qué fracasa, no pero esta no es la excepción. Te lo digamos la verdad. Mira, acá erra dos tiros grandes. Primero, erra el tiro más grosero de todos, porque termina incluyendo en el programa a 3,5 millones de personas que no calificaban para el programa, porque no tiene capacidad para discriminar quién es trabajador informal y quién es nini, digamos, quién es inactivo. Entonces, concretamente, si el gobierno supiera quién es trabajador informal y quién es inactivo, quién no trabaja, bueno, le daría el subsidio al que lo necesita. Fíjate que es ingreso familiar de emergencia. Se supone que es un ingreso por familia, Luis. Por familia. ¿Sabes cuántas familias hay en Argentina? 12 millones de familias. 8 millones de familias le van a dar un ingreso familiar de emergencia. Tercera parte de la familia dice que está en la base. Eso es lo que dice Vanoli hoy. Por eso digo. 7.800.000 personas. Exacto. O sea, que se le filtró. No pueden controlar. El Estado no tiene capacidad de controlar. Encaró un programa sin capacidad de controlar quiénes están informales en la Argentina, quiénes son trabajadores informales y quiénes realmente son inactivos. Y le pagó a 3,5 millones de personas que son inactivas, que no son trabajadores informales. Ya está llegando, lo acabo de ver, el ministro de Salud de la Ciudad, Ignacio Quirós, está acá en el piso, enseguida lo vamos a saludar por todo lo que está pasando con el tema de la pandemia y más precisamente con los adultos mayores. Ya estamos en comunicación con el diputado Alfredo Cornejo. Permitime, Silvina, que salude al diputado Alfredo Cornejo. Diputado, buenas noches. Supongo que debe estar siguiendo un poco lo que planteamos acá y alrededor de la base de datos del ANSES. Usted tuvo una especie de discusión pública con Vanoli, pero en este caso por los empleados del ANSES. ¿Qué opina sobre esto que estamos planteando acá, diputado? Y gracias por atendernos. Buenas noches a todos allí. Y a toda la audiencia. La verdad es que lo que se ve en general en ANSES con las designaciones de gerentes de ANSES
reconocidas por Banoli 85, pero todas un montón más en proceso, que son bastante más. Y además de eso, yo creo que el clima de pandemia, que es un clima de unidad nacional para enfrentar prácticamente una guerra contra un virus, está siendo aprovechado por el gobierno, por parte del gobierno, no me queda muy claro si es por el gobierno o por parte del gobierno, para sacar las peores miserias, ¿no? No son las designaciones de ANSES solamente, sino las prisiones domiciliarias para condenados por corrupción, con condenas que han pasado un proceso, como es el caso de Ricardo Jaime, es el caso de Vudú, es el caso de Delía también, ¿no? Muy activo la Secretaría de Derechos Humanos para esos casos, ¿no? La arbitrariedad de todo este grupo es tremendo, la arbitrariedad que tienen al dictaminar a favor de gente que está condenada no son presos políticos, son políticos que están presos por actos de corrupción, ¿no? Entonces, pero también el amparo de eso lo ha puesto el propio presidente con sus mensajes, con sus imprecisiones acerca de las detenciones arbitrarias o presos políticos, imprecisiones que han permitido que las segundas líneas cristinistas hagan a río revuelto ganancia de pescadores, en este caso, y en otros tantos más. Que la pandemia sea usada para esto, yo creo que rompe con cualquier clima de unidad nacional que quiere forjar el presidente, muchas veces presionando a un discurso único, y cuando necesitamos múltiples voces para encontrar la mejor estrategia sanitaria y fundamentalmente económica y social para salir de esto, ¿no? Cornejo, ¿usted qué hubiese hecho o qué le hubiera pedido al presidente si fuese Macri y el secretario de Derechos Humanos hubiese pedido lo que acaba de pedir Horacio Pietragalla? Si se hubiese hecho eso en otro gobierno sería una barbaridad tan grande como en esta, ¿no? Pero desde luego que es lamentable. Mire, yo tengo un caso en Mendoza, cuando era gobernador, de un fiscal federal que en el mismo dictamen le negaba las prisiones domiciliarias a los condenados por lesa humanidad porque las cárceles estaban en condiciones, con más de 70 años los de lesa humanidad, sin entrar en esa discusión que obviamente yo creo que están condenados y bien condenados. Pero cuando lo pedía alguien por otra causa y tenía 70 años, las cárceles estaban, no estaban preparadas para la resocialización. Claro. Es decir, cuando se manipula la ley y la justicia de esta forma, y esto es lo que ha hecho el secretario de Derechos Humanos, lisa y llanamente, con el agravante que estos son condenados por hechos de corrupción. Son políticos que están presos con procesos legales, constitucionales, con sentencias ya confirmadas, no con la confirmación de la Corte Suprema, pero sí con distintas instancias donde han sido confirmadas esas sentencias. Es el caso de Ricardo Jaime y es el caso de Vudú, ¿no? Entiendo. Diputado Nacional, le agradezco mucho el tiempo. Sabía que teníamos poco tiempo, pero le agradezco que nos lo haya dedicado. Sé que tenía cosas que hacer y se lo agradezco muchísimo. Silvina Muchas Martínez. Gracias, un saludo. Muy bien. No quiero dejar de saludar. Está Silvina Martínez ahí, ¿no? Que me disculpen un segundito, no quiero dejar de saludar al ministro. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Gran discusión con el tema de los adultos mayores, ¿no? Efectivamente, gran discusión y rica. Es una rica discusión. Nos va a explicar bien porque hay mucho ruido ahí. Y yo la verdad que tengo posición tomada y tengo una mirada. Tengo ganas de entender también. ¿Cómo no? Bueno, y le voy a preguntar también sobre el famoso tema de los barbijos que hizo renunciar. ¿Era un segundo suyo en el Ministerio de Salud, no? Es su secretario de Administración. Después me va a explicar. ¿Cómo no? Gracias. Silvina Martínez, terminame de plantear esto. Martín Tetaz decía un poco que las bases de datos en la Argentina están muy complicadas. Pero no debería ser así. Yo se lo explicaba a Pichetto y te lo digo también a vos y a todos. A ver, la identidad mía es mía. Vos te llamás Martín Tetaz. No te podés pasar a llamar Martín Andajasi y que el Estado diga, no, usted tiene 150 años. No puede ser esto, es un problema serio. O sea, estamos discutiendo sobre los adultos mayores
y de repente te cambian la identidad con una respuesta. ¿Lo estoy entendiendo mal, Silvina? No, es así, exactamente. No podemos naturalizar, te digo dos cosas, no podemos naturalizar este tema como si fuera, bueno, funciona todo mal. A ver, ¿funciona todo mal en el Estado? Exacto. Una cosa es un error de cálculo y otra cosa es pensar que un grupo de personas importante, cientos de miles de personas, no son argentinas para la base de datos del ANSES o tienen más de 120 años. Esto es gravísimo y lo tienen que cambiar, y hay un funcionario que tiene que ser responsable. Te digo algo cortito que no está relacionado con esto, pero que lo hablamos la semana pasada. ¿Te acordás la denuncia de sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social que presenté ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el famoso caso de los sobreprecios en alimentos? Bueno, el fiscal Sergio Rodríguez acaba de presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi en una investigación que hizo en tiempo récord. Esto es de último momento, va a estar en todos los diarios mañana. Perdón, o sea que ya hay una denuncia penal. Exactamente, la Fiscalía va a impulsar esta denuncia sobre la base de mi presentación y la investigación que hizo Diego Cabot, así que es muy importante porque ya va a haber un juez y un fiscal en Comodoro Pi que va a determinar si hay responsabilidad penal por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, lo que venía reclamando Cabot y todos nosotros al gobierno, que el propio gobierno abra una causa penal. Silvina, yo voy a volver a vos dentro de un ratito, nada más, no te me vayas, por favor, le pido por favor que sigamos conectados. Ahora me voy a hablar con el ministro, las preguntas ya están formuladas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomaron esta decisión? La decisión que tomaron sobre los adultos mayores y algunas otras cosas más. En el medio de la pandemia, un mes de cuarentena hoy. Exactamente. Un mes. Bueno, y eso también vamos a hablar, Perdón, no se aguanta más. Y eso que yo salgo a la calle, no se aguanta más. Muy difícil de aguantar. Por supuesto, quédate en casa, hay que quedarse en casa, ¿no? Hay que cumplirla, pero qué difícil se está haciendo. Enseguida volvemos. Atención, el último momento que nos acaba de dar Silvina Martínez. Se abre una causa penal alrededor de los sobreprecios. Yo aprovecho para corregirme. Dije en su momento que el Ministerio de Defensa había tenido algunos casos de sobreprecios. No es el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Seguridad. Cuando los periodistas nos equivocamos, nos tenemos que rectificar. Me rectifico. No es el Ministerio de Defensa. Pero atención, Hugo Machiavelli, los detalles de la apertura de la causa penal. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Exactamente lo que vos decías y Silvina Martínez acaba de ocurrir. Tiene 111 hojas la presentación del fiscal Sergio Rodríguez a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Recordemos que son al menos 16 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social investigados por el pago de sobreprecios por parte del Estado. Hay delitos que pueden ir desde incumplimiento de los funcionarios hasta malversación de fondos públicos. Son 6 las empresas también investigadas intermediarias que funcionaban justamente a favor de, evidentemente, intereses que no corresponden en medio de una pandemia, y este podría ser un agravante. El juez que interviene es Canicova Corral, es el juez federal que tendrá esta investigación que seguirá a la vez por parte de Sergio Rodríguez. Gracias, seguramente vamos Hugo a mostrarla a continuación. Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, ministro, explíqueme la decisión de los adultos mayores. Bueno, básicamente, como dijimos hoy en conferencia de prensa, el subgrupo que más sufre y fallece por esta enfermedad es el subgrupo de mayores de 70 años. Sabes que en las series europeas más del 80% de los fallecidos tiene más de 70 años. La edad promedio de los fallecidos de la Argentina es de 71 años. Y entonces nosotros decimos, el instrumento público más poderoso para lograr la disminución de la contagiosidad es el distanciamiento físico y social. Por supuesto, con mucha contención afectiva y con mucho involucramiento en la vincularidad a distancia, pero no física. Entonces, dado esa decisión, lo que nosotros hemos decidido es poner al servicio de los adultos mayores un servicio de una política pública integral que aproxime la problemática psicológica, social, vincular y operativa logística de los adultos mayores para que no tengan que salir si ellos no toman la decisión de salir. Y esto es muy importante explicarlo porque inicialmente se comprendió o se presentó de una manera no tan clara. Yo creo que se presentó mal, ministro. No se entendió bien. O se entendió que había una especie de orden de que no salgan. Pero Luis, vos diste recién una clase de lo que significa cuando uno cree que pudo haber hecho algo mejor, reconocerlo, y cómo no te voy a decir yo que no se tuvo que haber presentado bien si la gente lo comprendió mal. No tengo ninguna duda que deberíamos haberlo hecho mejor. Por eso estamos en todos lados explicándolo. Nosotros lo que decimos es, si vos tenés que salir,
dale la oportunidad al Estado que con toda su infraestructura y sobre todo con un conjunto de más de 35.000 voluntarios de la ciudad que quieren ayudar, te den la oportunidad de resolverte el problema, que vos no tengas que salir si no lo querés. Esto no se trata de perder autonomía, que no tengan capacidad de decisión, que no tengan autodeterminación, al revés. Y te doy los datos de hoy, que son datos muy interesantes para analizar, y después vamos al debate. ¿Los datos Del 147 de hoy. Llamaron 28.000 personas hasta las 6 de la tarde, que es el último dato que yo tengo. 28.000 personas, las atendimos a todas en menos de 15 segundos. De esas 28.000 personas, el 40%, cerca de 11.000, optaron por tomar el servicio del Estado y no salieron a hacer algo que tenían que salir a hacer. 11.000. Otras 11.000 optaron con autodeterminación de salir igual por más que el servicio que le ofrecimos. Y las otras 20% de personas en realidad estaban exceptuadas de la medida, por lo cual no tenían que haber llamado. Eso significa que efectivamente cumplimos las dos cosas que decíamos. Primero, estamos para ayudarte y para servirte, y sos vos quien decidís si te ayuda o no. Luego, que había una necesidad de que el Estado colabore con la gente, porque hay mucha gente que está saliendo y no tenía la voluntad de salir, estaba saliendo obligada a tener que hacer algo. Federico. Sí, me interesa mucho su visión de médico, porque me parece que hay algo que es nodal para entender el coronavirus en el mundo. Hay un dato, si uno compara lo que está pasando en el primer mundo con esas cifras espantosas, con lo que está pasando en el tercer mundo, es notable esa diferencia. Y dicen, hay un estudio en curso, que la BCG, la vacuna BCG, podría tener una gran incidencia en prevenir casos de coronavirus. Esto es así porque lo que está pasando es que muchos gobiernos tampoco quieren decir esto para florearse con el éxito contra la pandemia. Pero ¿cuál es la relación de la BCG con el coronavirus? Yo te diría, yo leí ese estudio que estás citando y te diría, es la plausibilidad biológica, es decir, la posibilidad biológica de que eso sea cierto. Por supuesto que existe, hay todo un razonamiento sobre la inmunidad y la respuesta inmune, pero la verdad que no tenemos ningún elemento de juicio para asegurar que ese es un fenómeno causal. Es un fenómeno que se asocia a, es decir, tiene asociación con el fenómeno, pero la causalidad no se puede demostrar solamente describiendo una serie temporal donde coincide un fenómeno con otro. Los estudios para demostrar la causalidad tienen otra metodología científica. A ver, Quiroz, volvamos al centro de la cuestión, que a mí me importa mucho. Ayúdame, Claudio. Cerca del presidente hablaban de un aplanamiento de la curva que quizá no alcance un pico dramático. ¿Me expliqué bien? Correcto, es lo que dijeron. ¿Puede suceder eso? Digamos, al día de hoy yo te diría que lo que sabemos es que la fase plana de la curva se está estirando de manera contundente. A ver, repítame. La fase plana de la curva significa que los casos que aumentan cada día están aumentando muy poco día a día. Y eso se debe, lo discutimos la vez pasada aquí, creo, a lo que se llama el R, que es el índice de reproducibilidad del virus o de contagiosidad entre las personas, ¿no? Que una persona, ¿cuántas personas contagia? Ese valor en la Ciudad de Buenos Aires, que lo medimos diariamente, está en 1.3, es un valor que demuestra que la progresión va a ser lenta, pero que obviamente la curva va a ocurrir y vamos a tener nuestro pico en la ciudad, imaginamos, para la segunda quincena de mayo. ¿No hubo impacto el Viernes Negro, el famoso Viernes Negro, que estuvieron todos los jubilados en la calle, ¿te acordás? Hace 15 días ya. Bueno, no. ¿Qué pasó? Bueno, digamos, primero hay que entender que las cifras nacionales son una cosa y la regionalidad de las cifras son otra. Si una cosa es la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es la Argentina en su conjunto, otra cosa es el conurbano bonaerense, y cada uno de ellos va a tener su dinámica. Yo no tengo los datos precisos del conurbano bonaerense para saber cómo está el R en el conurbano bonaerense. Sí, si uno mira los datos diariamente, digamos, la provincia de Buenos Aires nos ha superado a la ciudad, de manera que evidentemente la masividad de la cantidad de gente que hay allí es un tema en cuanto a la cantidad de casos diarios, ¿no? Doctor, lo que estamos viendo es que claramente va creciendo el porcentaje de contagios comunitarios, los que son de gente que no ha tenido vínculos. Tiene lógica con esto de que menos gente ingresa desde el exterior y todo. Ahora, empezar a de alguna manera lo que se llama la flexibilización administrada, la cuarentena administrada, ¿qué posibilidad de que esto empiece a generar de manera más rápida esos contagios y empecemos a ver que ya la curva no es tan aplanada como hasta ahora lo estamos viendo? Por supuesto que ese es el riesgo mayor de relajar las medidas de la cuarentena. Por eso nosotros defendemos esta estrategia de 3 componentes, ¿no? El distanciamiento social y masivo, por un lado, el diagnóstico precoz y el distanciamiento de los enfermos por el otro, y finalmente el cuidado de los más vulnerables. Y aquí está cómo empezamos la discusión. El cuidado de los más vulnerables. Son los que cuando se enferman más lo sufren y más fallecen. Ministro, ¿tenemos menos contagiados porque hay menos reactivos, porque no estamos haciendo las cuentas bien y eso de alguna manera nos beneficia?
Digamos, yo no lo describiría de esta manera. La Argentina está haciendo una proporción de reactivos menor a muchos países del mundo, incluso de la región. Eso es una realidad. Ahora, y es una debilidad. Digamos, cuanto uno más testea, obviamente más precozmente detecta los casos y los puede distanciar, de manera que es un componente que se tiene que fortalecer decididamente, y la cuarentena nos ha dado el tiempo ese para poderlo fortalecer. Hace 5 o 6 días el Gobierno Nacional ha decidido ampliar el criterio de sospechoso, que es la llave para poder hacer más testeos, porque los testeos se hacen sobre los sospechosos. La ampliación del criterio sospechoso del Gobierno Nacional ha aumentado significativamente los testeos en los últimos días y nosotros vamos hacia un camino de aumento significativo de los testeos. Bueno, y explíqueme esto. ¿Por qué Chile con otras políticas, Uruguay con otras políticas, Australia y Nueva Zelanda, viste que tienen política, uno tiene una cuarentena feroz, digamos, y otro tiene una políca casi de libre albedrío, están siendo exitosos, todos, con distintas estrategias? Depende qué es lo que uno considera por exitoso, ¿no es cierto? Habría que, para interpretar el éxito, habría que poner todas las curvas de todos esos países una al lado de la otra al día 1 que empezó cada uno y ver el comportamiento de cada una de esas curvas, para empezar. Pero digamos, yo te diría así, es muy difícil comparar entre países, primero por las diferencias de las estadísticas de cada país y los criterios con que asumen los datos, pero segundo porque todo el mundo sabe que el 70% del resultado de una pandemia depende del comportamiento social y del conocimiento histórico y cultural que cada sociedad tiene. De manera que los gobiernos tomamos decisiones y por supuesto que esas decisiones son muy relevantes, pero también la sociedad tiene unos comportamientos que hacen que las mismas medidas en diferentes países tengan efectos diferentes. Me espero un segundito nada más. Hugo, fíjate si después de la brevísima pausa podemos preparar esa denuncia de una mamá, de un chico electrodependiente, que dice que la obra social de Hugo Moyano lo abandonó. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Hugo Machiavelli, te pido disculpas desde ahora, no vamos a tener tiempo para poner el testimonio de la mamá del chico electrodependiente que se está quejando por la discriminación de la obra social de Moyano. En un segundo, contame un segundo solamente y la hacemos mañana, dale. Sí, porque recibimos más denuncias de pacientes electrodependientes con internación domiciliaria que dicen haber sido abandonados por la obra social de camioneros de Moyano. Gracias. Martín Tetaz tiene una pregunta y a mí me quedó la pregunta de los barbijos, pero Silvina, quiero agradecerte y despedirte. ¿Está Silvina Martínez? Ah, se cayó el Skype. Bueno, mañana seguimos hablando con ella. Silvina es casi como de nuestro equipo, es de nuestro equipo. La pregunta, Martín. Concretamente, doctor, ¿por qué si hace 3 semanas que la curva está prácticamente aplanada, la curva de nuevos casos, inclusive cuando se está testeando más que antes, se sigue sosteniendo la idea de que el pico está por venir? Digamos, ¿cuál es la morfología del proceso de atrás que explica que a pesar de que los resultados están planos, el pico todavía no llegó? Bueno, básicamente la explicación es que mientras cada persona que se enferma contagia más de una persona, la curva está con la dinámica de curva. Porque naturalmente el logaritmo de 1.3 es más que si fuera uno solo, ¿no es cierto? Vos lo sabes perfectamente bien. Pero da 1 la cantidad de contagios, hace 3 semanas que está en 1. No, da 1, no, en la Ciudad de Buenos Aires da 1.3. En Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires da 1.3, en el país el último número que vi era 2 de promedio. De manera que eso es lo que le da la dinámica a la curva y te demuestra que la curva va a ocurrir. Para que no ocurra curva tenés que estar debajo de 1. Perdón, le tengo que pedir, ministro, primero agradecerle y en segundos que me digan quién cometió el error de comprar los barbijos por compra de kit tan caro, le pidieron la renuncia y qué significa esto. Sí, yo te diría, no lo veo como un error. Lo que ha pasado es, en la Ciudad de Buenos Aires hemos abierto 3 licitaciones consecutivas, al día 24, al día 28 y al día 4. Quedaron desiertas. Con 100 proveedores de barbijos de la Argentina quedaron desiertas. Es decir, el N95 es un problema de distribución en todo el mundo y en la Argentina también. ¿Y entonces por qué le pidieron la renuncia? Básicamente el gobierno tomó una decisión que yo creo que es muy valiosa y de mucho valor, que es iniciar una investigación interna para averiguar qué pasó y correr a los funcionarios vinculados mientras esa investigación interna ocurre. Muy bien. Y eso fue lo que ocurrió. Gracias, ministro. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, y gracias a todos, que cada vez tenemos más timing, ¿no? Cada vez más material, más timing. Espero que lo hayas disfrutado. Señoras y señores, se quedan ustedes con el señor Carlos Pañi y su Odisea Argentina. Les recomiendo que se queden. Seguramente tiene preparado un editorial muy interesante y lo vamos a disfrutar ahora mismo y mañana también.